Buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy mi equipo y yo les vamos a hablar sobre los valores de identidad nacional. Para empezar a hablar de los valores de la identidad nacional, necesitamos plantear qué es la identidad nacional. La identidad nacional es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica, cultural, lingüística y social que se corresponde en mayor parte o menor medida con algún país, región o comunidad política. Dicho más fácil, es un sentido de pertenencia basado en la idea de la nación, es decir, en oposición a lo ajeno o lo extranjero. Los valores de identidad nacional es el que te dice de dónde vienes, o sea, qué país o qué cultura, lenguaje perteneces, como también a qué comunidad política perteneces y demás. Buenos días, mi nombre es Ángel Chocuyot Sincronizio López y el día de hoy voy a hablar acerca de las lenguas indígenas y cómo podemos evitar su desaparición. Primero que nada, una lengua indígena no es solamente un lenguaje con el cual podemos comunicarnos como actualmente es el español o el inglés, sino que es una identidad de un grupo, aunque sea reducido de personas, conlleva toda una cultura y toda una historia que se ha transmitido durante generaciones. Y principalmente estas se suelen perder debido a los lugares en los que se localizan estas propias comunidades de indígenas, ya que normalmente están alejadas de las grandes ciudades o por sí mismo por el racismo que sufren actualmente, ya que muchos padres que han sufrido discriminación en ciudades y que tienen hijos en estas ciudades prefieren educarlos con el español que con su lengua indígena para que estos no pasen por las dificultades que ellos tuvieron que pasar. También otra de las dificultades que enfrentan estas comunidades para su desarrollo son las económicas, ya que al estar alejadas de los pueblos o las ciudades más grandes, siempre tienen problemas ya sea económicos o alimenticios, por lo tanto siempre terminan emigrando a zonas que les convengan más, que sean más seguras, más saludables o que tengan una mejor calidad de vida. Y esos son los principales motivos por los cuales se puede llegar a perder una cultura indígena, que la pérdida de esta significa una pérdida cultural para todo el país de México e histórica. Y algunas de las formas que yo encontré para poder evitar la pérdida de estas lenguas y culturas son protegiendo a estas comunidades o ayudándolas, beneficiándolas, dándoles comida o brindándoles servicios básicos para que éstas no tengan que emigrar a otras partes, a otras zonas que les convengan más. También también se pueden crear talleres que fomenten la no discriminación hacia estos grupos o que en sí mismos enseñen el lenguaje, no solamente el lenguaje, sino más bien la historia y la cultura que conlleva este lenguaje. Al principio puede ser creando una zona específica para luego avanzar y pasarlo a las escuelas, ¿sí? Haciéndose como un taller más del lenguaje. Y supongo que esto sería todo. Gracias por la atención. Y a continuación, uno de mis compañeros. Escogimos este tema debido a que las lenguas indígenas no solo son un símbolo de identidad y pertenencia, sino también son un gran valor para el mexicano, ya que muestran conocimiento, historia y tradiciones, las cuales identifican a algunos pueblos. Sin embargo, estas lenguas se han visto degradadas debido al racismo y la marginación que sufren sus hablantes. Para la identidad, la comunicación, la integración social, la educación y el desarrollo es de gran importancia estratégica para los pueblos, ya que dan como ejemplo la diversidad cultural y el aporte al entendimiento al diálogo intercultural. Aportan conocimientos únicos y formas diferentes y únicas de entender el mundo. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencian los derechos humanos y ya. Es importante recalcar que cuando una lengua se extingue, la diversidad cultural, la riqueza de la humanidad también se desvanece. Los representantes de las diversas expresiones culturales de las comunidades originarias resaltaron la importancia que las lenguas indígenas tienen como un ejemplo de la diversidad cultural,
de la diversidad cultural mundial y del aporte que hacen al entendimiento, diálogo intercultural y a la construcción de la paz. Así que son muy importantes no solo para México, sino para todos en general. Las lenguas indígenas son muy importantes por muchas razones. Lo primero es el papel que un idioma tiene en el pensamiento de los pueblos y en su concepción del lugar que ocupan en el universo, y especialmente en su visión para encontrar la solución a sus problemas. Es por eso que es muy importante preservar las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas encierran un cúmulo de conocimiento, historia y tradiciones que definen la identidad de los pueblos que las hablan. Desafortunadamente, muchas de ellas corren el riesgo de desaparecer por una serie de razones, entre las que destacan el racismo y marginación en que viven sus habitantes. ¿Qué es el valor de identidad nacional? El valor de identidad nacional es el sentido de pertenencia hacia alguna comunidad política, social, cultural o lingüística que corresponde de mayor medida con algún país, región o comunidad política. La existencia de cierta identidad nacional supone la manifestación de ciertos sentimientos de amor, orgullo y compromiso por la comunidad política nacional. Cabe destacar que estos sentimientos fueron originarios o surgieron en la Edad Moderna. La identidad nacional forma parte de lo que algunos filósofos han llamado comunidad imaginada. Esto quiere decir que muchos de los valores nacionales pueden ser abrazados por personas de diferentes etnias, regiones, países, pensamientos políticos o religiosos, con tan solo el hecho de haber vivido en el mismo suelo, o a veces ni eso. Eso quiere decir que la identidad nacional se transmite a los que nacen en la geografía de un estado nacional y que participan en los discursos públicos, es decir, que participan en la retórica nacional. Lo anterior quiere decir que permite a los ciudadanos de un mismo país tejer un imaginario común, lo cual quiere decir que permite contarse a sí mismo y a los demás una historia sobre su origen, sus creencias y su cultura. En filosofía, el concepto de valor está relacionado con la cualidad que tienen algunas realidades al ser consideradas o estimadas como bienes en un sentido moral. Es decir, es una cualidad, no una cosa, y se manifiesta en relación con la conducta humana. De esta manera, los valores pueden ser tanto positivos como negativos y superiores o inferiores. Los valores pueden atribuirse a una persona o a una sociedad considerada en su conjunto. De esta manera, puedes determinar su comportamiento o forma de ser de esa persona. La honestidad, la confianza y el respeto son valores muy bien tenidos en una persona. Se entiende por identidad nacional a la identidad de una persona en relación con la nación a la cual pertenece, ya sea por haber nacido en tal territorio, por formar parte de una comunidad o por sentir lazos de pertenencia en cuanto a costumbres y tradiciones de tal nación. Existen diversos elementos que lo conforman y la hacen única. Puede ser la religión, el idioma, la etnia y raza, los símbolos patrios y tradiciones e historia.